Somos una nueva opción, en el centro vamos a estar. No somos de izquierda, no somos de derecha. Lo nuestro es luchar con justicia y democracia. Aquí nos encontrarás, somos villistas y nunca nos detendrán. Villistas somos, por la gente y su razón. Del centro democrático es nuestra elección, con la fuerza de Villa. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados seguidores de Charlas Villistas. El día de hoy contamos con un gran invitado, nuestro presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Durango, al cual le damos la cordial bienvenida. Señor maestro, bienvenido a la Casa Villista. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por permitirme estar con ustedes, licenciado Aguilar, licenciado Rodríguez Sosa. Qué gusto estar Un honor. aquí en este escenario y poder compartir lo que hacemos en el día a día en nuestro Instituto Electoral local. Muchísimas gracias. El licenciado Rodríguez Sosa, obviamente nuestro comentarista de cada semana, el cual nos acompaña, es nuestro comentarista crítico, esa voz ciudadana que nos permite que ahondemos más en el tema y que pueda llegar la voz hacia ustedes. Señor presidente, el día de hoy vemos que se enfrenta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a una elección concurrente, la cual nos llevaría a que en un momento determinado hubiera que haber elección, no solamente para los municipios, sino que en un momento determinado pudiera ser esta la elección también para jueces, magistrados, jueces de distrito y magistrados de distrito también, ¿verdad? Entonces, y de ministros, porque también incluye a los ministros. Entonces, de ahí, ¿está preparado el Instituto Electoral para llevar a cabo esta posible elección concurrente? Sí, claro, licenciado, con todo lo que puedo decirle a todos los que nos ven, que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Estado de Durango está preparado para llevar a cabo la elección para renovar a los integrantes de los 39 ayuntamientos, más en la renovación, en este caso del Poder Judicial Federal. Es un tema del Instituto Nacional Electoral, pero si así lo decide también nuestro Congreso de renovar el Poder Judicial del Estado de Durango, también decirle que estamos preparados. Nosotros en el Instituto Electoral tenemos gente capacitada, experta en organizar elecciones, ya sea de una sola elección, de 2 o de 3 o de 4. Decirle, ese es un tema muy importante para todos los que nos escuchan. Hay que contemplar un escenario de una elección concurrente, efectivamente, con la elección para la renovación de los 39 ayuntamientos, pero también, si así lo deciden, en una casilla única, tener una boleta, hasta 10 boletas podrá tener el ciudadano duranguense. Una para ministros, una para renovar a los integrantes de la sala superior, que serían 2, magistrados de circuito, jueces de distrito, tribunal de disciplina judicial, ayuntamientos, magistrados locales, consejo de la judicatura local, jueces locales y los magistrados de las salas regionales. En este caso, la primera circunscripción. Hasta 10 boletas puede tener el ciudadano duranguense el próximo 1 de julio. Y sí estamos preparados para, de la mano con el Instituto Nacional Electoral, ellos organizando la materia federal y nosotros lo local. En este caso, a mí me salta una duda. La gran cantidad de candidatos que en un momento determinado van a ser dentro de una boleta electoral. Porque a mí me salta la duda que, por ejemplo, si se aprueba por el Congreso del Estado la elección para jueces, pues van mínimo 70 jueces a una elección, más aparte los 3 que pueda proponer el legislativo, más 3 que pueda proponer el judicial, que ya serían 2 más aparte de los que están en funciones, y otros 3 del ejecutivo. No sé si estoy bien o en persona, yo estoy calculándole más o menos como unos 800 candidatos. Ok, a poco más de 880 candidatos, según por ahí leí, que podríamos estar escogiendo ese 1 de junio, porque precisamente nada más para ministros se oye que puede ser una cantidad
de 81 posibles candidaturas, porque vamos a elegir, si es que así se lleva hasta el 1 de junio, 9 ministros, que en posibilidades serían 9 por 9, 81. Entonces, esto es lo que tenemos a nivel nada más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que ver todos los demás escenarios. ¿Cuántas boletas serían? 10. ¿Con cuántas cantidad de ciudadanos? Lo único que sabemos es, pues bueno, estamos acostumbrados a los ayuntamientos, diputados, federales, locales, senadurías y presidencias, gobernador en su caso. Es todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en Durango, con esta cuestión inédita en el mundo, Es decir, que si se llega a cabo esta elección, sería algo inédito en el mundo. Entonces, de ese tamaño es la complejidad. No, bueno, pues definitivamente algo histórico. Nunca habíamos pasado por esta situación. Yo me imagino que los CAES, los supervisores de CAES, se va a crear una gran confusión, porque ¿cómo vamos a capacitar a los funcionarios de casilla con tanta confusión? Y si estos funcionarios entran, si estos no. Y luego la abstención. Si así, la abstención constitucional, tan sencillo que en la boleta aparecen 10 personajes y un espacio para un candidato no registrado. Y ahora una boleta en ¿dónde va a caber tanto nombre? ¿Dónde va a caber? Esas son las situaciones que me gustaría que el maestro nos señalara. También otra situación que yo también tengo confusión y la interrogante es, ¿qué va a pasar con los consejeros electorales y con los consejeros partidistas, en especial con los partidistas, con los parlantes? ¿Esos qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo van a hacer? Y luego el INE normalmente siempre está supervisando las acciones a través del Consejo Local, y los distritales trabajan de manera conjunta con la elección local. Quiero suponer que van a participar, y bueno, que nos regale usted su opinión y qué tiene al respecto de la nueva reforma judicial. Bueno, me da mucho gusto tener que poder platicar con gente que conoce la materia electoral. Ustedes hemos compartido laborales en cuestión de materia electoral, y lo acaba de decir muy bien el licenciado Rodríguez Sosa, porque precisamente esos asistentes electorales o supervisores electorales, o en su caso los capacitadores, hasta ahorita, así a bote pronto, se podría tener que capacitar con cerca de 23, 25 manuales, porque hay que decirles para qué pueden votar, cómo van a votar. Como no hay representaciones en este momento contemplados en la elección de Poder Judicial, ¿cómo lo vamos a hacer si es una casilla única? O que incluso puede ser que para el Poder Judicial sea otra casilla, si así lo decide el INE. Como es algo inédito en el mundo y se está construyendo ahorita lineamientos, acuerdos, reforma electoral, reforma para la elección extraordinaria. Recordemos que la regla era: no puedes tú modificar una ley o aprobar una ley 90 días antes del inicio del proceso electoral. Por ahí hay un transitorio que dice que para esta ocasión, para la renovación del Poder Judicial, pues no se va a aplicar esa regla. Entonces, le está dando mucha facultad también al INE para que pueda emitir lineamientos y acuerdos que nos pueden obligar a nosotros como OPE a tomarlos en cuenta. Recordemos también que se tienen 180 días para las entidades federativas adecuar su normatividad para poder aplicar u organizar una elección del Poder Judicial local. A nivel federal son 90 días, mismos que ya los comités, ya se están nombrando a los comités que van a estar revisando, recibiendo las candidaturas que cumplan con los requisitos. Falta ver cómo lo van a hacer a nivel local. Y conforme vaya transcurriendo todo eso, precisamente tenemos que ver cuántos capacitadores, cuántos supervisores, qué va a hacer el INE, qué vamos a hacer nosotros, cuánto va a costar, porque esto es un tema también muy importante del costo, porque se dice, y lo acaba de decir, incluso fue tema de la mañanera, hoy, si mal no recuerdo, fue hoy o ayer, que se manejaban cerca de 13,000 millones de pesos
igual o más que la elección constitucional para renovar la presidencia de la República. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, porque hasta el día de hoy es impredecible o tener un dato exacto o aproximado para ver cuánto puede costar. Todo depende de cuántas boletas vayamos a tener en nuestras manos en el ámbito local para que nosotros podamos decir, oye, es que si vamos a hacer 1, 2 o 3 elecciones del Poder Judicial, ¿cómo lo vamos a contemplar? Porque para nosotros ahorita nada más hemos hecho un anteproyecto de presupuesto única y exclusivamente para los 39 ayuntamientos. Y precisamente esa complejidad de los manuales y de capacitación tiene que ser escrupulosa. Y hay un dato muy importante. Si para la elección presidencial en Durango votó el 55%, en una intermedia, usted lo sabe, vota el 42, 43%. En la revocación de mandato, que pudiera ser más o menos un símil, votó el 17% con la boleta del presidente, con el nombre del presidente de la República, con una alta popularidad. Votó el 17% aproximadamente. Para esta, ¿cuánto se contemplaría? Ojo, estamos hablando, y aparte, Veracruz y Durango sería un modelo diferente a los otros 32 entidades federativas, porque nada más en el 25, Durango y Veracruz tendremos elecciones para renovar ayuntamientos. Pues prácticamente vamos a ser el laboratorio, ¿verdad? Vamos a ser el conejillo de Indias para esta elección. Y algo que menciona muy importante, fíjese, en la elección pasada tuvimos 41,913 votos nulos. De esa cantidad de votos nulos, que mucha gente fue a votar, pero que fue anulado su voto, o que la anularon con toda la intención. Entonces, de este porcentaje, nosotros decimos, si así fue una cantidad y un desastre que no entendía la ciudadanía, o que a lo mejor no quiso votar, o que se arrepintió en el momento dado de su voto que estaba haciendo y lo anuló, ¿qué va a pasar en esta elección? ¿Qué simpatía vamos a lograr? Porque aquí me parece algo súper interesante, señor presidente. ¿Verdad? Sí, puede ser. Pues, si en la boleta nos equivocamos, señor presidente, imagínese ahora que van a estar los numeritos ahí, las letritas. O sea, si que una rayita te pasaste, no, esta no era, no, esta sí era. ¿Qué quiso decir? ¿Qué sintió? Pues va a dar una confusión tremenda. Y otra cosa, licenciado, y usted lo sabe, en el sentido, ¿cuánto nos tardamos en cruzar 3, 4 boletas? ¿Qué es lo más que hemos tenido en Durango? Ahora con 10, ¿cuánto tiempo se va a tardar el ciudadano en votar, en cruzar, en ver el listado? Porque bueno, si los que andamos en el medio a veces no conocemos al juez de distrito, al magistrado, o sea, ¿cómo lo vamos a identificar? Creo que eso es lo que tenemos que ir viendo. Y no se está exagerando. No estamos exagerando, no, por supuesto que no. Es un hecho real, porque yo le digo, en la revocación de mandato, que es lo que más se podría equiparar, o con aquel ejercicio que se hizo para enjuiciar a los expresidentes, así se le denominó, también votó menos del 15%. Hoy, ¿cuánto podría votar? ¿Cuánto va a costar? Yo creo que si bien nos va, cada ciudadano se va a tardar 1 hora. Cada ciudadano. Porque quitando a Veracruz y Durango, habrá única y exclusivamente casillas para renovación de Poder Judicial Federal o, en su caso, local. Yo he platicado con mis pares en otros estados y muchos sí quisieran entrarle el año que entra la renovación del Poder Judicial local, porque sería la única elección que tuviesen. A diferencia de nosotros que no sería concurrente. Sí, y es que aquí nada más va a haber 2 años electorales para renovar conforme a lo que conocemos, 2025 y 2027. Fíjate. Y muchos soples dicen, no, pues yo prefiero entrarle el año que entra porque sería la única elección. Otros dicen, no, pues yo prefiero el 27 para ver qué van a hacer en el 25, tomarlo como experiencia y a ver cómo lo aplico. Claro, no es una voluntad de OPLES, es voluntad de congresos locales. Así es. Pero fíjese que ahí hay un detalle importante, yo lo he dicho como experiencia, de que inclusive el ciudadano no sabe que cuando vota por un presidente municipal está votando por los regidores, porque nunca voltean a la boleta electoral y nunca se fijan que están votando por tal regidor.
Y después, ¿y ese quién lo eligió? Pues tú, con tu voto. Claro. Entonces, imagínense ahora que van a venir a un solo puesto una cantidad considerable de nombres, y al que a lo mejor tuvo la oportunidad de hacer algo de campaña, de que lo conociera, y aún así ni los conocemos. Y lo que no les permiten, 30 segundos de campaña. 30 segundos de campaña, pero no les van a permitir más que utilizar radio y la televisión. Y eso con el Los tiempo. tiempos de radio y televisión, porque no se puede contratar tiempos de radio y televisión ni en propaganda escrita. ¿Cómo podrán hacer campañas? Pues a lo mejor los cruceros. A lo mejor con volantito. Y si lo hacen de otra manera, son actos anticipados de Sí, campaña. ¿Qué va a ocurrir? No, la fiscalización es un tema muy importante. Ay, Lo acaba de decir. exacto. O sea, Sí, o sea, va a ¿y estar. quién va a resolver las impugnaciones? ¿Quién va a resolver Eso iba también. de las quejas? ¿Quién va a No, la cosa no está fácil. Porque Con mucho respeto, perdón por la interrupción, ¿será un JDC? ¿Tendrá derecho a un JDC o es inapelable? ¿O el famoso comité de evaluación? ¿El famoso derecho de veto? Sin embargo, creo que el comité podría ser un filtro y una percepción ciudadana de mucha confianza. Yo apuesto o desearía que si va avanzando las reformas, creo que los comités tendrían un papel muy importante, primeramente con mucha presencia, que se elijan personas con presencia en cada una de las entidades federativas. Hablo de los poderes judicial local, los más pues es más federal, más un campo mucho más abierto. Pero si los comités o las propuestas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial fueran buenos perfiles en los comités, que reciban revisen las solicitudes de cada uno de los puestos a que se vaya a elegir y que se haga un buen trabajo, creo que cambiaría mucho la percepción para bien. Pero ojo, tendría que ser comités con personas de mucho prestigio en el ámbito local. y luego, ¿cómo vamos a impugnar las resoluciones de ese famoso comité? Pues ahí es donde viene el quid del La asunto, complejidad, porque todo eso se tendría que regular con mucho tiempo. con muchos lineamientos. En 180 días habría que ver si se puede, pero decirle que como lo planteen el Instituto Electoral está listo para hacer cualquier escenario que nos ponga. El instituto y el tribunal electoral. Y el tribunal. Y nosotros en este caso pues estamos a la espera de lo que nos diga el Congreso del Estado, si aprueba la renovación parcial o total del Poder Judicial Local y los lineamientos que emita el INE en su caso, e ir de la mano mucho con ellos para poder sacar adelante esta elección. Yo me preguntaría, y sería una pregunta a lo mejor un cuanto, una duda que todo el mundo dice, a ver, si el INE se dedicara a hacer lo de los federales, tendría que poner módulos especiales, como en alguna ocasión ha colocado, y sería muy aparte la elección estatal. A lo mejor sería lo ideal. Podría ser, por ejemplo, se me ocurre, si fueran casillas, quitando a Durango y Veracruz, porque forzosamente tendríamos nosotros que tener mínimo 2.618 casillas, mínimo, para la elección de ayuntamiento. Pero voy a hablar en términos generales, que se pusiera por decir el símil como en las plazas, en la Plaza de Armas, en la Cuarto Centenario, como si fueran casillas especiales. Ándale. En Paseo Durango, en la Central Camionera. O sea, que en lugar de que fueran 2.618 casillas, equiparado, podría ser un 25, un 30% en lugares estratégicos. El problema se va a generar cuántas boletas va a tener cada uno y cómo vamos a garantizar que el ciudadano que vaya, Roberto Herrera, tiene sus credenciales, está en lista nominal y cómo se va a comprobar. Es que en eso radica el punto maduro. No, y otra, porque si ponemos casillas especiales, también tienes que poner en todos los municipios. No, claro, puede ser, por decir, 10 en Durango, 3 en Gómez, 2 en Lerdo, 1 en cada municipio. Podría ser, sí, podría ser el equivalente. Por eso yo digo, afortunada o desafortunadamente, como se quiera llamar, yo digo que afortunadamente nosotros tenemos elecciones, a nosotros se nos facilita. El problema sigue siendo, hasta el día de hoy, en renovación de poderes judiciales, no intervienen partidos. ¿Cómo podríamos legalizarse, normalizarse, emitir lineamientos que digan, bueno, para Veracruz y no sé, es que se me ocurre,
para tener la presencia de los partidos en cada una de las casillas cuando el propio Consejo General inició proceso extraordinario para renovar el Poder Judicial Federal sin la presencia de partidos. Entonces va a ser interesante porque al final de cuentas nosotros no vamos a renunciar a nuestro derecho de estar de representantes de casilla representando cada partido político. Entonces, ¿cómo nos vas a excluir? Para la elección de ayuntamiento sí, para el otro no. No, para el otro no. Entonces ya no es una elección concurrente, porque va a tener muchas diferencias. Sí, claro, por eso. Sí, por eso digo, o sea, es que Durango y Veracruz es aparte, pero de ahí en fuera. Pero va a ser el ejemplo perfecto. Claro. Nos van a copiar. Claro. Lo que hagamos aquí, los errores se van a cuidar. Vamos a hacer errores y aciertos lo van a aplicar en el 27. Porque Sí. ahí, ahora, fíjese bien, si ahorita fuera, estamos hablando de que 30 entidades federativas no tienen proceso electoral y van a tener las 9 boletas que podrían tener, pero nada más Poder Judicial. Pero en el 27 habrá estados que tengan gobernador, presidencias municipales, diputados locales, juntas municipales como Tlaxcala, más renovación de Poder Judicial estatal, más la otro 50% del Poder Judicial federal, porque recordemos Sí. que nada más en algunos cargos como magistrados, jueces de distrito, son el 50% nada más. Entonces, y sala superior, o sea, es ahí donde viene. Yo siento que el 27 va a ser un caos, definitivamente. Bueno. Pues si este 25, pues nos espera que aquí en Durango vamos a tener un proceso demasiado caótico. No digo que no se tenga la experiencia, porque se tiene, el Instituto Electoral tiene la experiencia y la capacidad, pero ahí voy a una gran pregunta, el presupuesto. El presupuesto, un tema demasiado importante y demasiado delicado porque poca gente nos comprende que lo que pedimos es lo justo. ¿Por qué? Porque a veces 415 millones para el 2025, esos del instituto no tienen llenadera. No, es arrastrar un lápiz. Por ejemplo, para este 2024 solicitamos 335 millones. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque el Congreso del Estado nos autorizó prácticamente el 100% de lo que pedimos. ¿Y en qué se traduce? En un proceso electoral exitoso, el menos impugnado en la historia de Durango. Todos se instalaron, todas las 2.618 casillas, se contaron los votos de todo el ciudadano que acudió a las urnas, el mecanismo de recolección estuvo perfectamente, se llevaron los paquetes a cada consejo municipal y se contaron los votos. Se dio la paridad de género, que también es muy importante, como nunca están representados los grupos vulnerables como personas que tienen alguna discapacidad, de la diversidad sexual, indígenas, adultos mayores, jóvenes, comunidad indígena, como nunca. Hoy creo que este proceso, y me puedo atrever a decir, que es el más exitoso en la vida electoral de Durango. Yo lo veo muy confiado, y por la experiencia que tiene. Sí. Entonces, pero a mí me gustaría también conocer su opinión respecto de los diversos amparos, de las acciones que están emprendiendo los señores jueces de distrito, sus renuncias, qué es lo que va a ocurrir, porque ya hay resoluciones en las que te dicen, oye, para por favor la resolución, ya no le sigas. El INE a mí me parece que de manera indebida hizo lo correcto al haber suspendido el trámite de la elección. Sin embargo, se fue al Tribunal Federal Electoral, que a mí me parece incompetente, para resolver un tema constitucional. A mí me gustaría su respetable opinión, maestro. Bueno, ese es un tema muy importante, licenciado Rodríguez. Mire, he tenido oportunidad de tomarme café, de discutir, de expresar mis comentarios, porque ahorita hay mucha división entre los que están a favor y los que están en contra. Mucho. Sin embargo, soy un convencido de que la Constitución, cuando se reforma, nuestra Constitución es rígida. Rígida se le llama que es un proceso diferente para las leyes secundarias, para su modificación. ¿Cuál es esta? 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos. Si nuestra Constitución dice que donde radica la soberanía de nuestro país, en el pueblo, y nos dice que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho
inalienable de cambiar su forma de gobierno. Bueno, nosotros, como es una república representativa, nosotros tenemos la facultad de acudir a las urnas, elegir a nuestros representantes para que en nuestro nombre tomen ciertas decisiones. Así ha sido toda la vida de que yo tengo uso de razón. Tomando en consideración que la ciudadanía optó por un Congreso de la Unión y congresos locales, se están tomando decisiones que a algunos les parece bien, a otros no. A mí lo que me llama la atención y lo veo como los que antes decían que no se podía, hoy sí se puede, y los que antes decían que sí se puede, hoy no se puede, dependiendo de cómo usted... Yo ahorita les mencionaba, en el 2014 cesaron los nombramientos de cerca de 500 personas, entre magistrados estatales electorales y consejeros estatales electorales. Hubo una reforma constitucional donde se dijo, cesan los nombramientos de estas personas. Aquel famoso Pacto por México, donde PAN, PRI y PRD fueron los protagonistas. Y cesaron nombramientos. Hubo amparos, hubo controversias. ¿Qué dijo la Corte? Pues desechó. Hoy, que también se están cesando nombramientos. Buen ejemplo. Entonces, y ahora sí le están dando entrada, ¿verdad? hoy sí quieren que se cambie ciertos escenarios. Y hoy hay ministros que tuvieron la oportunidad en el 2014 de darle la razón a estos más de 60, 70 medios de impugnación o personas que se presentó un medio de impugnación, no se la dieron. Y ese es el escenario a los que no podemos estar en los vaivenes de la política, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde? Ese va a ser muy interesante, que el próximo 4 de junio la Suprema Corte se va a emitir un pronunciamiento sobre una acción de inconstitucionalidad que tiene por ahí un ministro, donde puede darle o no la razón a todos los medios de impugnación que se presente, como partidos políticos, hubo un congresos locales, y no me acuerdo cuál. Es una acción de inconstitucionalidad que creo que ahí podría darse un parteaguas hasta dónde es constitucional o no, todo lo que hemos visto. Y si lo van a respetar. Y si lo van a respetar. Y la supremacía constitucional, pues bueno, aquí yo creo que el problema estriba si se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento legislativo o si se toca o no la Constitución. En mi punto de vista, sin meterme a fondo, porque tendría que tener los documentos a la mano, en términos generales, el artículo 1 vale lo mismo que el 20, que el 30, que el 100, que el 135, o sea, siempre y cuando se cumpla con un procedimiento de presentar una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, que lleve el procedimiento de que si se puede tocar o no el contenido de la Constitución. También recordemos que como norma suprema tenemos la propia Constitución y los tratados internacionales. A ver qué dice también los tratados internacionales que nuestro país, nuestro estado ha firmado con otros organismos, qué tanto puede chocar y no. Creo que es muy, muy complejo dar una opinión específica, pero bueno, esos son los términos generales. Sin embargo, pues bueno, la voluntad popular ahí ha estado, hemos visto cambiar colores de todos tipos, se ha respetado, todo el que ha estado en el poder ha reformado la Constitución. En el pasado hubo más de 600 o 700 reformas, hoy ya van varias, y el problema es que a algunos nos gusta, a otros no nos gusta, sino creo yo que si respetamos el procedimiento, los términos, creo que sería muy conveniente los foros para que todo el mundo se exprese y se lleguen a conocer. Fíjese que usted con su vasta experiencia, porque usted ya fue magistrado. Ya fui un magistrado. Fue magistrado, y que de alguna forma el hecho de que usted no esté hablando de la supremacía de la Constitución, pues es un tema muy importante, muy valorado, y yo ahí entraría en el gran tema, cómo en un momento determinado están respetando esa Constitución, pero también no están respetando una decisión de un poder judicial, que aunque ya no lo quieran, aunque ya se vaya a su casa, Está vigente. y en su momento, hasta que no se renovaron,
pues está en funciones y puede tener resoluciones, les guste o no les guste. Entonces, el por qué el día de hoy algunos actores políticos que están en funciones como diputados y senadores se niegan a respetar la propia Constitución, a los acuerdos, a los amparos, a las disposiciones que en un momento determinado está emitiendo el Poder Judicial de la Federación. ¿A usted qué le parece esa decisión? ¿Tendríamos que respetar las decisiones del Poder Judicial o las hacemos de lado? Sí, por eso recalcaba yo mucho el procedimiento de cualquier toma de decisiones para el contenido de la Constitución. Se puede tocar el contenido o se puede tocar el procedimiento. Creo yo que el procedimiento, yo creo que nadie tenemos duda de que cualquier medio de impugnación es válido para impugnar el procedimiento. Respecto al contenido, hay que ver qué procedimiento se siguió para poderlo plasmar. Yo repito, estamos en un sistema de gobierno representativo donde nuestros representantes toman decisiones. Sin embargo, esas decisiones tienen que estar apegadas a un marco legal que ya está establecido. Y al debido proceso. Y que las facultades del Poder Judicial ahí están en la Constitución, en las facultades del Congreso de la Unión ahí están, y las del Poder Ejecutivo. Habría que analizar. ¿Quién lo analiza? Pues el Poder Judicial, precisamente. Así es. ¿Hasta dónde llegan las facultades o los límites de las decisiones del Poder Judicial? Pero ese es el modelo que nosotros hemos adoptado y que está plasmado desde la Constitución cuando se creó nuestra Constitución en 1917, y que tenemos que respetar la cabalidad. Decir quién tiene la razón o no, es ahí donde yo siento que se requiere mucho estudio, porque vuelvo a lo mismo. Si nosotros nombramos representantes, si les dimos una mayoría calificada para que ellos puedan tomar decisiones, y si cumplen con ese procedimiento, también todos estamos obligados a cumplirla. Ahora, así como en el pasado el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dijeron, estas son las facultades que se le dio al Poder Judicial, y si hoy los cambian, creo que también son tan válidas las de ayer como las de hoy. Sí, claro. Por eso tendríamos que analizar caso por caso, pero las decisiones que se están tomando hoy, si siguen con el procedimiento adecuado, es tan válido como la que se tomaron hace 2 años, hace 10, hace 15. Señor presidente, bueno, yo el día de hoy quisiera tocar otra vez más el tema del presupuesto. Y lo digo porque lo del presupuesto, porque siento yo que se quedó corto. Se quedó corto con su solicitud de presupuesto, porque se supone que desde ahora, bueno, a partir de mañana, 1 de noviembre, inicia el proceso electoral y ya tenemos que tener los 39 municipios y estamos hablando los 39 comités municipales electorales. Perfectamente, licenciado, claro que sí. Y esos 39 comités cuestan un mundo. Y tener que tenerles computadora, impresora, teléfono, señal de internet, para que puedas tener toda la información. Y no solamente, sino como decía el licenciado Rudizo, los CAE, los supervisores. Es un mundo de gente. El famoso PRE. El famoso PRE, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos un internet? Entonces, el presupuesto es se me hace demasiado corto, porque realmente, con el puro simple hecho de tener 39 oficinas funcionando a partir del día de mañana hasta que termine y concluya el proceso electoral, desde ahí ya estamos diciendo que es una erogación tremenda. Más aparte, boletas electorales, que todavía me acuerdo que estuvo batallando mucho para que se las pagaran. En el 22, un calvario, un verdadero calvario con 2 elecciones, y que afortunadamente las sacamos. Sí. ¿Y si se las pagaron? Mire, hasta que tenga yo conocimiento, hasta el día de hoy, no. Qué caray. Bueno. Pero usted lo acaba de decir, mire, de esos 415 millones que nosotros estamos pidiendo, 138 nada más son prerrogativas de partidos políticos. De esos 415 hay que quitarle 138 millones de pesos, que no podemos tocar un centavo, porque ya hay una fórmula establecida, y nosotros lo único que hacemos recibimos el dinero e inmediatamente se lo otorgamos a los partidos. 138, perdón.
Otro, tenemos que contratar 300, hasta el día de hoy, 300 está un aproximado, más de 391 personas para que integren los 39 consejos municipales. Tenemos que rentar y adecuar las bodegas de 38 inmuebles, uno en cada municipio. El único inmueble que tenemos propio es el de Durango. En todos los 38 municipios restantes tenemos que rentar un inmueble. Gasolina, los 390 que tenemos que contratar, más los 758 CAEs asistentes y supervisores electorales. Entonces ya estamos hablando de más de 1,000 personas con más de 1,100 personas que vamos a contratar nada más para el proceso del 2025. Más gasolina, más vehículos, más reparaciones, más boletas, más material, y todo es en millones. Sí, Estamos presupuestando 13 millones para documentación. Y no es a contentillo del presidente se les ocurrió 13. No, y somos de los más baratos que hemos adquirido, que adquirimos la documentación en el 2024. En el país fuimos de los más baratos. Costó cerca de 12 millones de pesos. Las boletas para la renovación del Congreso del Estado. y todavía falta el PREP, que el PREP también se llevó una cantidad El considerable. PREP, 20 milloncitos. como 20 millones. Ese, afortunadamente, con la voluntad de nuestro Congreso del Estado, pudimos presupuestarlo para este año, porque nos sale más barato que si lo contratamos el año que entra. Hay 2 estados que vamos a tener elecciones. Sin embargo, la oferta y la demanda está que entre más se tarde uno cercano a la jornada, más cuesta el PREP. El de este año costó 20 millones para una sola elección. El año que entra vamos para otra elección. ¿Cuánto va a costar? Pues tiene que ir, la lógica implica que todo sube. Y otro, son licitaciones públicas. No es a contentillo de uno. No es porque son sus cuates. No porque sean nuestros cuates. Y vamos precisamente sorteando muchos problemas, como en el 22, que me dicen, Alde, como quiera, no hay lana. Y hay que tocar puertas. Ojo, y siempre pegados a la legalidad. Porque nos salimos tantito de nuestra norma y nos cae. A nosotros en el instituto prácticamente nos auditan 5 entes. INE, Contraloría Interna, Contraloría del Estado, la entidad de Auditoría Superior del Estado y la Federación. 5. Pues casi igual que a nosotros, partidos políticos, Pues, ¿verdad? No, nos revisan por todos lados. Ustedes lo saben. Ustedes no saben cuántas veces se ha multado a todos los partidos. ¿Por qué? Porque estamos fiscalizados. Por eso quien diga que nosotros, que exceso, no es cierto. Estamos 100% auditados por 5 entes. Y no podemos irnos por otro camino que no sea el de la legalidad. Señor presidente, ¿nos pudiera decir cuánto le va a tocar a cada partido político? ¿Sí lo tendrá a la mano? En el estado sí, pues traigo ahí sumas aproximadas. De los 138 millones de pesos, aproximadamente a Morena le tocan 42. 42 millones. Al PRI le tocan 32, 34, algo así. Al PAN 28, 30. Al que menos va a tener, que son los partidos políticos nuevos, son cerca de 3 millones, un poco menos de 3 millones de pesos. Y ese es el reparto que se hace con base a que a una fórmula que lo establece nuestro Congreso de la Unión y que nosotros nomás la aplicamos. Y ahí estamos hablando que esos 3 millones ahí incluye lo que es campaña, lo que es actividades específicas y el gasto ordinario. Específico y de campaña. Es con que se mantiene el dinero que se presupuesta, porque también erróneamente decimos, es que el IE está pidiendo 415. No, el IE está pidiendo una cantidad que engloba partidos, que engloba elecciones, que engloba todo. No es para el IE, no, es única y exclusivamente para administrarlos, vamos. Y eso, los puros 39 consejos municipales están aproximadamente, cuestan entre 45 y 50 millones de pesos. Eso está, no, y otra, somos de los más baratos del país.
Ahí está lo que me gustaría que los que nos ven, que se echen un clavado, válgame la expresión, a cuánto presupuesto tienen otros estados. Y verán que Durango es de los más bajos en todo. Bueno, pero también tiene menos habitantes que otros estados. Sí, claro, pero si lo comparamos con los estados donde Durango más o menos mantiene lo mismo, estamos muy por abajo. Y en salarios y en lo que me pongan, estamos por abajo de la media en todo. Ok. Señor presidente, y si en un momento determinado, a cálculo, si hacemos esa elección concurrente con los jueces, ¿cuánto requeriríamos? Tendríamos que analizar si para la documentación de este año, del próximo año, estamos proyectando 13 millones de pesos, habría que tener un símil de cuánto costaría otra boleta, tomando en cuenta si se van a instalar las 2.618 casillas y hay que garantizarle una boleta por cada elección al ciudadano. Tenemos una lista nominal, vamos a tener una lista nominal muy cercana al 1.400.000. Vamos. Tenemos que garantizarle una boleta a todos los ciudadanos, 1.400 boletas por cada elección. Si yo estoy diciendo que podemos tener 10 boletas en Durango, 1.400.000 por 10. Ay, Una les va a costar al INE, como es la elección federal, y todo lo que sea local le va a costar a Durango, que podrían ser 4. Magistrados, Consejo de la Judicatura y jueces, más ayuntamientos, 4 por 1.400.000. O sea, si queremos procesos electorales de calidad, pues hay que multiplicar una documentación, ya la estamos presupuestando en 13 millones, dado que la última licitación que fue para este proceso electoral de Congreso del Estado fue de 1.390.000 ciudadanos. Una boleta costó 11 en licitación pública, 11 millones, casi 12. Entonces, hay que hacer más o menos el signo. Y esa es. Ahí, por ejemplo, señor presidente, pues ahí falta la elección electrónica, el voto electrónico. Es muy importante el voto electrónico. ¿Por qué no presentan ustedes su iniciativa? Insisten, miren todos los millones que nos vamos a ahorrar. Miren los candados que puede haber. Tal como una tarjeta bancaria, pongo mi NIE y voto. Y nadie puede entrar al cajero. Y nada más vamos a poner un cajero. Ahora vimos, por ejemplo, en el presupuesto participativo, que el señor alcalde hizo una elección para diferentes obras. Iban y en la computadora. Claro, bueno, pues era un reglamento interno, no se cogieron a la ley de participación ciudadana, pero funcionó. Claro, aquí el problema, licenciado, estoy totalmente de acuerdo, creo que ahorraría mucho el tema del voto electrónico, que tenemos que ser muy precisos qué es el voto electrónico. El voto electrónico puede ser en una urna electrónica, que es carísima, pero que también hay que nombrar un presidente, un secretario de escrutadores, o el voto por internet, como el voto de los mexicanos que residen en el extranjero. Creo que ese sería el más barato. Sin embargo, bueno, ese tipo de escenarios creo que tiene que ver mucho con la confianza ciudadana de partidos políticos y voluntad de todos los actores, Congreso, INE y EPC, porque recordemos que las cuestiones de casillas, pues es del INE, pero creo que gran parte de la que no se ha podido implementar el voto electrónico es la desconfianza entre los propios partidos políticos que no permiten. Aunque aquí va a haber jueces. Aquí se ahorraría bastante, ¿no? Sobre todo en la cuestión de que pudiera ser más rápido, si en un momento determinado, pero volvemos a lo mismo, hay mucha gente que está como yo, va a poder ver las letras y si más es en computadora. Y es que hay un dato muy importante, sí, para un software de calidad que no permita el hackeo tiene que pasar por miles de filtros, que también es lo que cuesta. Mire, yo pongo como ejemplo una credencial. Pues mire, ¿cuánto vale una credencial? Puede valer $1, puede valer $0.50. No, pero lo costoso
no es la credencial, es los filtros que tiene para Las medios de garantizar seguridad. que esa credencial que vale $0.50 o $1 es un documento que ya pasó por miles de filtros, es infalsificable, es 100% fidedigna para cada ciudadano, y eso es lo costoso, los software y la calidad. Creo yo que el voto electrónico tiene que ser a futuro. Le doy toda la razón porque creo que eso es lo que va a ahorrar muchos. Ahí en relación a la credencial de elector, los representantes de partido acudíamos a las reuniones del Registro Federal de Electores y ahí platicando con el registrador, pues podíamos enterarnos que tienen una técnica alemana, que tienen muchísimos filtros y en especial se identifican muy bien por la huella y por el iris del ojo. Entonces se queda ¿Se uno... acuerda cuánto se tardaba una credencial desde que Sí. llegó el módulo? 30, 40 días. Hoy, en 5 días, 8 días ya está. Sí, ya está lista. A raíz de que se han perfeccionado los sistemas tecnológicos, pero para eso pasaron muchos años. Ahora, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, si me permites, doctor, Sí. por ejemplo, en el caso del PREP, tomando en consideración lo que usted dice, señor presidente, tenemos avances tecnológicos muy importantes y usted está de acuerdo en que sí se deben de implementar. Bueno, en el caso del PREP, sigue costando muy alto y la modernidad sigue avanzando. Vemos que antes una computadora traía 20 gigas y trabajaba. Hoy tenemos computadoras de 3, 4 tebas y en RAM traen 8 o 10 gigas, ¿verdad? Para los que saben de computación estamos hablando de una rapidez enorme. Hoy tenemos estudios donde quiera. Estudio lo trae usted en el celular. ¿Y por qué con el comité del PREP, la comisión del PREP, el PREP para su público, el programa de resultados electorales preliminares, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sigue tan caro? ¿Y por qué con la experiencia, la experticia que tienen? Ustedes tienen muy buenos sistemas, tienen muy buen personal, tienen muchos años ese personal. ¿Por qué no se ha implementado, sobre todo con la ayuda del tecnológico, informáticos? No, ya estamos en eso. Un PREP propio. Estamos ya en eso. Quiero decirle que de las 32 organismos públicos locales electorales, máximo, tal vez 7, 8 institutos electorales tienen su propio PREP. Todo lo demás lo contratamos, porque para iniciarlo requerimos una inversión muy grande. ¿Por qué? Porque hay que contratar gente, hay que capacitar, hay que tener el equipo tecnológico ideal, y es una inversión grande de primera instancia. Si cada año estamos batallando con los recursos para el PREP, para la documentación y material, que es lo que licitamos, en primera instancia, dobletear eso cuesta. La otra, sigo yo pensando en la desconfianza que hay. 3, el tema del PREP es tan delicado que si llega a fallar, ha habido, usted lo sabe, ha sido consejos generales de OPLES que los han destituido porque el PREP no ha funcionado. Entonces, no es fácil la tarea, pero creo que sí vamos todos en vías. Por ejemplo, yo lo he dicho, he tocado las puertas de los OPLES que ya tienen su propio PREP. Yo te ayudo. El problema de los que lo han implementado es que tienen un año electoral, de jornada electoral, 1 sí y 2 no. Y Durango, todos los años, tienen proceso electoral. O sea, apenas estamos saliendo de uno y estamos entrando a lo otro. O sea, ojo, y eso que lo sepa todos los que nos ven. El estado de Durango tiene todos los años proceso electoral. O inicia proceso electoral o es jornada electoral. Pero todos los años son electorales. ¿Sí? Entonces, ese dinamismo también de que estamos siempre al día, descansamos entre comillas, porque desde agosto estamos con el PREP, estamos con los observadores, estamos con candidaturas independientes, estamos con los convenios de colaboración con el INE. Todavía no terminamos uno y ya estamos viendo ese escenario. Pasa un mes y medio y ya estamos iniciando el otro. Y esa es la dinámica que traemos. Y otra,
hay que estar convocando, que para integrar consejos municipales, hay que estar entrevistando, o sea, es tan vertiginoso. Hoy va a ser muy complicado. Porque ustedes, si no fuera por ustedes como centro del IEPC, los consejos municipales no levantaban. Es tan complicado y hoy va a ser más complicado porque pues, los jurídicos tienen que ser muy capaces, tienen que aumentar sus números jurídicos, porque los que mandan a los municipios, digo, con mucho respeto, va uno a litigar un asunto, a representar un partido, no saben ni levantar un acta. Por eso me da mucho gusto que ustedes sí le entienden esta materia, que no es tan fácil conformar un... No, es especializada esta materia. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo General, atraemos varias actividades de los consejos municipales por darles calidad en el registro de candidaturas. Porque, a ver, tenemos que garantizar en los 39 ayuntamientos, en cada uno, paridad. Sobre todo. Oiga, y ahí me nace... Y la supletoriedad de los registros. Oiga, y ahí me nace una duda. A ver, en el registro de jueces y en el registro de magistrados y de ministros, ¿va a existir la paridad? Claro. ¿Tiene que existir? Sí, sí, claro, y ya está. A nivel federal ya se dice cuántos ministros van a ser. Si mi memoria no falla, son 5 ministras, 5 ministros. De sala superior va a ser, creo que 2 mujeres, y en los colegiados así va a ser, mayoría mujeres. Entonces, quien reciba las solicitudes y quien cuando se elija, forzosamente tiene que ser paridad. Acá con nosotros igual, imagínense por ejemplo en los registros, no partido A, aquí estás incumpliendo con la regla de paridad. Okay. Aquí estás incumpliendo con postular a un joven. Oye, aquí estás incumpliendo porque la regiduría en el lugar 7 debe ser la 5. No, todo eso lo hacemos en el Consejo General a raíz de... ahí tienen un secretario técnico muy bueno. Sí, Raúl Rosas, sí. Sí, con una excelente experiencia. Saludos, Raúl Rosas, por ahí se nos está viendo. Nuestro equipo sí, es muy experto, la verdad. Sí, direcciones y personal. Paola, la verdad, una excelente persona y con una... le mandamos un cordial saludo, que es una excelente persona y una excelente profesionista. Y volvemos a lo mismo, tenemos que tener gente de calidad. Así es. Y tenemos en comunicación social también un experto también. No, claro. Tratamos de tener a lo mejor, pero por eso le digo. Y otra, a ver, nos encontramos en otro escenario. Para integrar un consejo municipal de calidad, por ejemplo, en Tamazula, Otaes, Sandimas. ¿No hay la suficiente gente? Hemos batallado que para hacernos una convocatoria y requerimos al 3x1 y apenas se registran los... Y fíjese qué interesante va a estar ahora, porque dicen los candidatos como quiera, ¿verdad? No se eligen por su inteligencia, por su profesión, o guapos, pero en el caso del Poder Judicial Federal, va a tener que elegir a fuerza una mujer y a fuerza un hombre. Y si ese hombre sacó una calificación de menos de 8.5, pero como es la paridad de género, todos los hombres sacaron, o todas las mujeres en eso sacaron un 6. Pero bueno, a fuerza van a tener que elegir una pero mujer. acá no hay examen, en el Poder Judicial tiene que ser votado. Sí, pero mínimo fue lo requisito. La carrera judicial sí permite las evaluaciones, un 9, un 8. Acá, cumpliste con estos requisitos, te vas a las urnas. Va a ser interesante. También está el derecho de veto. Eso es otra novedad que también le metieron a la reforma. No la aprobaron, al último, no prosperó, pero también estaban pensando en los que tú, eso no, pero no prosperó. Entonces, la bajaron, no sabía que lo habían bajado. Sí, no prosperó. Ahora, eso es a nivel federal, falta lo local. Pero, difícilmente va a prosperar. Ya sería apreciaciones subjetivas, vamos, en mi punto de vista. Cuando aquí es, bueno, le vamos a entrar a la elección, sí, pues el que cumpliste con los requisitos, sí, pues el que sacó más votos. Porque incluso habría que... Pero aprobado por el comité de evaluación, y ese va a ser el filtro. Pues. No, aquí el problema, a ver, que quede claro, el filtro del comité nada más es para recibir y ver requisitos. Quien va a organizar y contar votos, en teoría, sería el instituto. Así es. Hablo a nivel local. A nivel federal es el INE. Uh-huh. Entonces, por eso digo yo que el comité es importante, no más cumpliste con los requisitos, sí, estas son las propuestas al 100. Pero no era la votación, ¿cómo le van a hacer con la paridad de género?
no, el INE y el Instituto Electoral Local tiene que cumplir a cabalidad con cuántos juzgadores se van a elegir en hombres y en mujeres, pero de que la paridad va. Y la paridad es un principio constitucional, paridad en todo. Porque acuérdese, señor presidente, que han bajado candidatos que y se los han dado a la mujer. Claro. ¿Y aquí qué va a pasar? Porque es una regla y nosotros una regla. tenemos que acatarla sí o sí. Así. Y ese es un tema que también es una cuestión cultural de que nosotros tenemos que ir visualizando desde el registro la paridad de género. Por eso le digo, estamos contentos en este proceso de que haya 13 hombres, 12 mujeres y no hubo necesidad de mover a nadie, pero es que vamos sentando las bases de raíz. A ver, estos son los bloques de competitividad. Aquí te toca mujer, aquí te toca hombre. Sí, porque veíamos hace poco, inclusive fue noticia nacional, que le quitaron el escaño por ahí a una persona que decía que tenía discapacidad y a la hora de la hora no tenía, y a otra persona que decía que era de diversidad sexual y que no era de diversidad sexual. Hay un poquito de controversia. Por eso digo, la todo fama pública. Sí, claro, todo eso lo tenemos que ir visualizando desde el registro. Señor presidente, pues mire, nos están mandando saludos. Giovanni Aarón Buela Ponce, me manda saludos. Manuel Rodríguez, saludos a mis estimados amigos, licenciado Rodríguez Sosa, Jesús Aguilar. Saludos afectuosos, señor presidente del IPC. Pregunta al doctor, ¿dónde está ubicado? Bueno, el partido villista está en calle Hidalgo y aquí le dan, pasando la 10ª zona militar, así cruzando la calle ahí estamos. Daniel Ruiz, excelente programa, temas electorales como presupuestos, casillas, supervisiones electorales, son muy importantes para saber cómo se lleva a cabo el proceso electoral. Felipe Correa, saludos. A Juan Wynn, ese señor del IPC se ve bien corrupto. Bueno, son los comentarios de nuestro público y todos los vamos a conocer. Pero acuérdense que es un especialista en materia electoral, es una persona que cuenta con una vasta experiencia y que la verdad de las cosas, este proceso electoral va a ser muy interesante y con una experiencia fabulosa. Bueno, señor presidente, bienvenidos todos los comentarios. Todos los comentarios son buenos. Si nada más me veo, pues bueno, pues ahí sí, que me diga, ahí sí lo reto. Digo, porque así de simple vista, que diga que nos auditan 5 entes. Llevamos todas las cuentas, desde que estamos ahí al frente, todas las cuentas públicas aprobadas. Y que se diga que porque me veo, bueno, pues hay que también. Bueno. Hay que mandarlo con el oftalmólogo. Oiga, a ver si me ve diferente, ¿verdad? Nomás que ahorita no recuerdo la enfermedad esa que lo grande lo ven chico. Sería bueno mandarlo. Bueno, pues el gusto, señor presidente, pues se nos ha acabado el tiempo. Oiga, pero lo que queremos hacer, ¿verdad? Cordial invitación en días próximos a una segunda parte, que ya se clarificara un poquito más si se va a hacer la elección, cómo va a ser, y que nos pudiera otra vez nuevamente volver a acompañarnos en esta charla revista. Tomemos en cuenta que ahorita tenemos 69,000 visualizaciones. Y estas 69,000 visualizaciones estaba permitiendo que el ciudadano se acerque, que conozca más. Nuestro presupuesto como partido político pues es pequeño, pero la creatividad de las redes sociales nos ha permitido poder llegar a más gente y que la gente está interesada en temas como como el tema político, el tema de los que organizan las elecciones. Muchas veces usted, como muchos jueces, pues no son conocidos. Sí, efectivamente. Están atrás, escondidos, nadie sabe de ustedes. No sabe que hay un gran ejército dentro del IEPC, dentro del INE, que organiza este proceso electoral para que nosotros más nos lleguemos con nuestra credencial y digamos, denme mis boletas, marca, le ponen su marca en el dedo y se va. ¿Ya? Y es como una fiesta, vaya o no vaya, la mesa está servida. Si no va, de todos modos cuesta esa abstención. Yo siempre, licenciado, siempre estaremos acá, me da mucho gusto saludar al licenciado Rodríguez Sosa, al licenciado Aguilar. Siempre las puertas del instituto están abiertas, poder compartir con ustedes lo poquito o mucho que sabemos, que hacemos, y por supuesto, bienvenidos todos los comentarios buenos y malos. Eso nos enriquece, nos obliga a poner mayor atención, a generar confianza, que eso es a lo que yo voy, es generar confianza, pero que el proceso electoral lo hacemos todos. Precisamente, bien lo dice usted, licenciado. Su credencial, ahí está, su boleta, ahí está, su lugar, ahí está.
no le dejemos la toma de decisiones a otros, porque ahora resulta que hay voces que también que dicen que hay que tomar en cuenta a los que no votan. No, pues entonces estamos en un sistema ya medio Vamos a hacer un IFC para los que no votan. Ahora para los que no No votan. votan. Sí, claro. Entonces creo que aquí es generar confianza, apertura total, máxima publicidad de lo que hacemos y bienvenida a los comentarios buenos y malos. Aquí este programa precisamente es con el fin de provocar que el ciudadano se interese en salir a votar. Tenemos un abstencionismo muy grande, aparte de esos votos nulos, tenemos un abstencionismo pues considerable, en este creo fue el 44% de abstencionismo, si mal no lo recuerdo. Pues imagínate que para esta elección presidencial votaron 5.5 de cada 10 y en una intermedia vota el 4.3, 4.4 de 10. No hay interés para los juzgadores. ¿Quién se va a aventar al juzgador? No, pero ahí estamos hablando que ese abstencionismo es enorme. Entonces, se va a incrementar. Y se va a incrementar más si lo confundimos al ciudadano. Por eso es importante que este programa entusiasme a la ciudadanía, que salga a votar, por el partido que guste, pero que salga a votar, que participe. Lo más importante es de que el ciudadano esté informado. Señor presidente, le agradecemos su asistencia, su profesión, y esperamos contar con usted para una próxima emisión. Siempre estaremos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, mi presidente. Licenciado Rodríguez Sosa, qué gusto saludarlo de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Licenciado Rodríguez Sosa, muchísimas gracias por acompañarnos y les agradecemos a todos su asistencia y participación, sobre todo con sus comentarios, sus visualizaciones y su like. Muchísimas gracias. Esto es Charlas Villistas.